Y después de 4 horas de carretera desde Guadalajara, ya estamos acá en Quiroga. Vamos primero a conocer un poquito de la plaza y ahorita vamos a lo ansiado, poder comer carnitas acá, ya que en Guadalajara no encontramos unas buenas. Entonces les presento la plaza de Quiroga. Vean nomás qué bonito día nos hace. Está muy bonita, la verdad. Vean, igual entramos de Guadalajara por aquel lado y aquí están los puestos. Ya vieron, hay bastantes puestos a los que podemos llegar. Ya particularmente le preguntamos a algún local cuáles son los buenos y vamos a llegar a esos. También no descarto el pararnos a probar en cada uno de ellos, aunque sea un taquito. Ya nos pedimos un taquito aquí en las que salen en Netflix. Un taquito de surtido. ¿A dónde quieres que te mande el saludo? Ándale. Hasta Nayarit, jefe. A ver, vamos a mandar un saludo hasta Nayarit. Qué linda playa, ¿eh? Se me saludan a Guayabitos desde la capital mundial de las carritas, Quiroga, Michoacán, México. No se olviden, Nayarit muy bonito, pero Quiroga, el centro de Michoacán, mejor. Dios los bendiga. Vean nomás. Yo particularmente soy fanático de las carnitas, pero siempre pido surtido. Me gusta probar poquito de todo. Y todo lo que he probado hasta ahorita está muy bueno. Le pusimos un poquito de salsa huevona con chile y agarré un puñito de zanahorias encurtidas. Están picositas, pero están buenas. Vamos a hacer el conteo. Llevamos 1 hasta ahorita. Así como están de surtidos, dudo mucho que te puedas comer más de 2, inclusive más de 1. Un poquito de limón y va para adentro. Vente. Listo, se fue el primer taquito. Vamos a grabar un poquito más, también con el dron, y nos vamos. Recuerdan lo que les había dicho de que coincidimos con una peregrinación de bastantes chavos en bici. Yo ya desayuné y ellos apenas van llegando, pero esto era lo que estaba causando el tráfico en la carretera, por eso veníamos con calma y explorando un poquito más aquí en el pueblito. Acabo de salir de la plaza donde venden los taquitos. Hay como ciertos lugares donde venden artesanías y más cositas, entonces vamos a ver que nos podemos llevar para casa, y antes de partir pues sí nos llevamos unos cuantos taquitos de lonche. Pero bueno, vamos a seguir viendo y les seguimos comentando y continuamos explorando. Como les había dicho, pues no conocemos aquí. Nos dimos una vuelta por el pueblito y vimos que hay como una especie de tianguis. Vi bastantes cosas de madera principalmente, otras como de barro también, y pues lo de siempre, ¿no? Recuerditos. Aquí también venden plata y todas esas cosas. Ahorita les muestro, pero pues si llegamos al Oxxo por un suero para rehidratarnos, porque pues, nos espera un camino de regreso todavía un tanto pesado, entonces más vale estar bien hidratados y evitar cualquier cosa en la carretera. Venimos solos, pero ya ahorita les muestro las demás tomas para que conozcan junto conmigo el bello pueblo de Quiroga, mi natal Quiroga, ¿no? Está muy bonito, la verdad, y bastante paz se respira. Son las 11:34 de la mañana. Mi meta es no irme más allá de las 3:30, 4 de la tarde para que no me caiga la noche en carretera. Entonces vamos a apresurar el paso. Llegamos por carnitas para llevar y nos vamos.
y la parada infaltable cuando llegas a un nuevo lugar, pararnos a comprar recuerditos. En este caso aquí en Quiroga, Los Fuertes, bastantes cositas, recuerditos hechos de madera. Ya agarramos un dominó, unos destapadores, más tarde se los muestro, y otras cositas para llevar para la casa. Pero aquí hay de todos colores y sabores para que le lleves a la familia, luego no te reclamen que no les llevaste nada de Quiroga. Gracias. Ya casi estábamos por irnos y la suegra nos hizo un encargo. Le llevamos una orquídea artificial y ahora sí ya vamos a tomar camino a casa. Les voy a deber las tomas del dron porque no sé, siento que puede haber tema. Y ahora sí, salimos de Quiroga. Como nunca debe de faltar, lo mejor de las visitas es cuando se van y nosotros nos vamos. Vamos a agarrar camino a casa. ¿Cuál es la ruta? Todavía no sabemos. Quiero grabarles con el dron el lago ese que vimos al entrar. Se me hizo bonito, creo yo que se va a ver padre ya ahorita con la luz de día y todo ese rollo, quizás hasta sin neblina o no sé. A ver cómo se veía más chulo, ¿no? Pero vamos para allá. Quiero grabarles ese lugar antes de salir a casa. Igual estaba viendo la ruta por carretera libre y pistas, más o menos lo mismo en cuanto a kilómetros. Hasta casa son 283 kilómetros. Por pista no baja mucho. El tema es el tiempo. En pista pues sí podemos soltarle y por libre no es tanto lo que podemos acelerar. Pero pues ya lo decidirá el día. Es temprano, pendientes no hay, ya desayunamos, ya visitamos Quiroga, ya llevamos recuerditos. Es un domingo rodador. Entonces vamos a la expectativa. Veamos qué nos espera después de grabar ese lago. Y ya de ahí salimos con destino a Guadalajara. Acompáñenos. Cabe señalar que Quiroga tiene vida ya un poco más tarde. Como vieron cuando llegué pues estaba un tanto calmado. Y ya más tarde comenzó a llegar bastante gente. Algo que les recomiendo, una pequeña pausa publicitaria, es dejar sus vehículos siempre en un estacionamiento público. Nunca al aire libre, hacia la ley de Dios, porque pues uno nunca sabe. Realmente prefiero 1000 veces pagar un poquito y que mi vehículo esté seguro, aunque también no estés exento de que pase algo. Pero bueno, sentirme con la tranquilidad de que está resguardado en un lugar. Y ese fue mi caso, la dejé en un estacionamiento, me cobraron 20 pesotes, todo bien. Estuve regresando a cada tanto a regresar las cosas que iba comprando y todo sin problema, nunca vi que la movieran un centímetro, entonces todo chido. Inclusive la dejé desbloqueada del manillar por lo mismo. Digo, bueno, quizá empiezan a llegar más motos o algo así, ocupan hacer espacio. Pues opté para que pudieran acomodar más, pues dejar mi moto desbloqueada, pero hasta eso no la movieron. Pero bueno, es hora de ir a casita. Vean, negocios de tenis, de flores artificiales, que fue lo que me pidió mi suegra, ya las llevo. Le llevo su orquídea. Y nada, voy contento de mi visita. Nos espera un camino largo a casa, pero no nos quejamos. ¿Qué les parecieron esas tomas? Lindas, ¿no? Sigamos nuestro camino, que la carretera nos espera.
Ah, sí está hermoso esto. Definitivamente tenemos que ponerlo en nuestra lista de lugares próximos a visitar. ¿Cómo les caería una rodadita hasta acá? Wow, está hermosísimo. Créanme que yo desconocía estos pueblitos de Michoacán. Hasta Morelia habíamos llegado nada más, pero qué feliz me voy. Ya con esto valió la pena mi viaje. Sigamos, que nos esperan. No sabemos si 3 horas y media, si 5 horas. Depende de por dónde decidamos irnos. Hasta ahorita todo apunta que puede ser por libre. No traemos ningún pendiente. No hay tema por llegar a casa temprano. Con que lleguemos, primero Dios. Entonces yo creo que podemos aprovechar para llevárnosla más tranqui, ir puebleando, ir grabando, ir disfrutando del paisaje y por supuesto compartírtelo, para que disfrutes conmigo estos bellos lugares de nuestro México. Entonces sigamos, ya decidiremos más adelante por dónde nos vamos. Los dejo con un poquito de estas curvas. Vamos entrando, chavalones, a Zacapu, cuna del imperio purépecha. Está bonito el pueblito. Hace rato que pasé, lo vi y me gustó. Se me hizo muy bonito. Continuamos por carretera libre, chavalones, con destino a Guadalajara. Otra carretera nueva para nosotros. Esa parte no la conocemos, vean qué chulada de lanzados. Wow. Pero bueno, Jiménez, vamos saliendo de Jiménez, Michoacán. Adelantito de Zacapu. Ay, ya, como si supiéramos, ¿no? Pero sí, está adelante de Zacapu, entonces continuamos por libre. Que el viento nos lleve. Vean, hasta venimos despacio, venimos a 100 por hora. Venimos tranquilos, sin prisa pero sin pausa. Hemos de llegar primero a comer antes que a casa. Traigo antojo de mariscos. A ver qué nos topamos en la carretera, esos buenos negocitos que tienden a estar llenos siempre. Entonces, el primero que veamos atiborrado de coches, ahí llegamos. De lo que sea. Pero aquí, curiosamente, en los pueblos de atrás sí noté bastante presencia de mariscos. Entonces esperemos acá todavía haya, y si no, pues tocará otra cosa. Continuamos. Después de pensarlo bastante, pensábamos llegar a comer justo aquí, pero el hecho de no poder dejar la moto en sombra no me late. Menos ahorita que vengo en camino constante, vaya. Entonces optamos por seguir nuestro camino hasta casa, hasta Guadalajara. Justo aquí, a escasos metros, porque no creo que sea ni siquiera 1 kilómetro, estaba el entronque para agarrar la carretera hacia Guadalajara. Pues vamos a tomarla. Es la cuota esta. Entonces, ya de aquí hasta Guadalajara, pues no hay ningún paradero a comer. Creo que aquí hay 1/4 de kilo, pero uy, no se me antoja comer más basura de lo que ya he comido. Comida chatarra, vaya. Pero bueno, vamos a tomar camino. Esperemos nos vaya muy bien. Son 200 kilómetros hasta Guadalajara desde aquí. Aquí aproximadamente nos marca 2 horas hasta casa. Entonces vamos a darle, tomamos nuestro boletito y vamos a pagar allá. ¿Cuánto será? Quién sabe. Parece ser que dice 25 pesos. Pero bueno, vamos a guardárnoslo en las cosas importantes. Pero bueno,
Continuamos carretera, continuamos nuestro camino. Vamos saliendo de Zacapu, dirección a Guadalajara. Vamos a darle un ratito de pista. Y pensar que más temprano veníamos muriéndonos de frío de aquel lado de la carretera. Ahorita venimos a gusto. El sol está fuerte, pero no se siente caliente o bochornoso. Y aparte con el airecito de la carretera venimos a todo dar. Venimos disfrutando de las vistas. Muy chula esta carretera. Volvemos a Jalisco. Termina Michoacán, principia Jalisco. En pocas horas, pero bien viajadas. Ya estamos un poquito más cerca de casa. Todavía no hay hambre, venimos a gusto. La moto viene bien en cuanto a temperatura, de combustible viene a tope. Hasta casa, chavalones. Bienvenidos a Guadalajara. Ahora sí, ya estamos en GDL. Estamos a 20 kilómetros, no, perdón, 16 kilómetros de casa. Pero esto es carretera Chapala y hay bastante tráfico. Está fluido porque en el Maps no nos marca ningún problema, ni mucho menos, solo el accidente de acá atrás. Entonces ya estamos más cerquita de nuestra casa, de nuestro destino y de terminar este video. Pero bueno, como ya es costumbre también terminar los videos en el tráfico de Guadalajara, aquí termina este video, esta ruta dominical, bastante bonita, bastante disfrutable. Una ruta que tenía planeado al principio hacerla en 2 días, un día y medio, sábado en la tarde y domingo todo el día. Desgraciadamente no se pudo por ciertas cosas y demás, pero al final de cuentas salió bien. Y estamos ya de vuelta en casa. Gracias por acompañarnos de nuevo. Gracias por darle like, gracias por suscribirte, gracias por compartirlo. Y yo les dije en el video anterior, ¿qué viene, no? Ya se hizo Quiroga por unos taquitos. Yo creo que sigue México. Y a mediados de año nos vamos a la Ruta 1, a las Bajas Californias. Y sí, si Dios quiere y nos lo permite, va a ser en esta bebé. Quiero que ella conozca la Baja conmigo. Quiero llevarla a la Baja. Quiero regresarle un poco de lo mucho que ella me ha dado. Entonces, vamos a llevárnosla, ¿por qué no? Sin más que decir, terminamos este video. Gracias.